Hola amigos, mi nombre es Ximena de Camacaro y junto a mi esposo César Camacaro pastoreamos la iglesia Comunidad Las Buenas Nuevas de Barquisimeto. Nuestro propósito como iglesia es poder llevar a las personas a una relación creciente con Dios a través de Jesucristo. Para nosotros es una bendición poder estar hoy a través de las redes y que juntos podamos participar de este servicio de adoración dominical. Sé que Dios va a bendecir nuestras vidas de una forma maravillosa, así que te invito para que mientras adoremos y alabemos podamos preparar nuestros corazones para oír su voz. Creo que en medio de estos tiempos de incertidumbre y de recogimiento, el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Tenemos grandes lecciones que aprender, pero también tenemos grandes motivos de oración. Así que les animamos para que hoy puedan abrir tu corazón al Señor, para que celebremos la bendición de poder contar con Él en medio de esta crisis mundial, pero también para que confíes que toda crisis tiene una fecha de vencimiento. Bueno, estaremos con ustedes por nuestros canales de Facebook, Comunidad Las Buenas Nuevas, pero también por nuestro canal de YouTube, Comunidad Las Buenas Nuevas. Ahora sí, mientras alabamos a Dios, vamos a preparar porque Él tiene una palabra que sé que bendecirá sus vidas. Deseo que Dios te bendiga y que siga cumpliendo su propósito en ti. Su amor es fuerte y poderoso.
Tú escuchas mi clamor, tú eres mi canción, aún en la oscuridad, tú siempre brillarás. ¿De quién temeré? Aplastas la maldad, bajo mis pies está escudo y protección en la dificultad. ¿De quién temeré?
Muy buenos días, les habla César Camacaro y soy el pastor de la comunidad Las Buenas Nuevas de Barquisimeto, que junto a mi esposa y un equipo de pastores estamos allí dirigiendo la iglesia. Y qué bueno tenerles a ustedes junto con nosotros en esta mañana cuando estamos comenzando con nuestro primer servicio directo por internet desde nuestra comunidad. Así que quiero que usted prepare su corazón a escuchar lo que Dios tiene para su vida, porque siempre lo que viene de parte del Señor es lo mejor para nosotros. Y hoy quiero comenzar con un tema bien, pero bien interesante y muy actual, porque se trata de lo que nosotros somos. Y yo he titulado de alguna manera este tema como una pregunta. Hay frases que de alguna manera nos conectan a nosotros con ciertas situaciones de la vida. Y parte de este título tiene que ver con una frase que te va a conectar a ti y a mí con algo que es propio de nosotros los seres humanos. Y esta frase es, qué difícil. ¿Alguna vez has dicho eso? Qué difícil es esta situación. Qué difícil es enfrentar esto que estoy viviendo. Pero sí, quiero comenzar esta reflexión con una lectura de la Biblia antes que desarrollemos el tema. Qué difícil. Está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 7, y dice, depositen en Jesús todas sus ansiedades porque Él cuida de ustedes. ¿Qué les parece y qué interesante? Ahora, la ansiedad es un tema propio de los humanos. Cada vez que nos enfrentamos a algún tipo de situación crítica y cuando no la sabemos manejar, se desarrolla en nosotros ese sentimiento de intranquilidad, depresión y de tensión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la enfrento? O sea, ¿qué hago con eso? La Biblia tiene recursos interesantes acerca de la manera como yo puedo manejar este tipo de situación que es propia de nosotros los seres humanos. Y voy a hablarles de un hombre que se vio muy tensionado en la vida, un ser humano como tú y como yo, un hombre muy apegado a Dios, pero humano al fin y de alguna manera expuesto a este tipo de situaciones. El Salmo 46 nos proyecta ese tipo de sentimiento que este hombre pudo experimentar en un momento crítico de su vida. Era David, un hombre con mucho compromiso, y aunque estaba tan cerca de Dios, pues mostró su naturaleza humana. El Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Cuando yo hablo de depresión y ansiedad, creo que es muy pertinente a este tiempo que estamos viviendo, cuando nos enfrentamos a todo este rollo del COVID-19. A algunas personas les ha tocado estar encerrados en su casa, sentir la presión de unos niños que no hayan cómo manejarlo. En mi caso personal me quedé en otro país que no es el mío, pendiente de mi familia. Y de alguna manera en el ser humano comienzan a gestarse algún tipo de sentimientos que necesitamos controlarlos o de contrario va a traer perjuicio a nuestra vida. Por eso, ¿quién no ha enfrentado situaciones de ansiedad algún momento en su vida? Aunque no lo creamos, todos nosotros vamos a experimentar este tipo de situación. Algunos en menos tiempo, otros con mayor periodicidad, pero en fin, siempre va a estar allí este tipo de sentimiento latente que va a ser el resultado de situaciones difíciles y críticas que no podemos llevar. Cuando yo hablo de ansiedad, estoy hablando de que no es solamente un sentimiento, una sensación interna, sino que es la puerta a muchas situaciones de salud que embarga a los seres humanos. Quizás infartos, situaciones de depresión, mucha tensión. Y esto va a repercutir cuando desde el punto de vista fisiológico nos vamos a exponer a algún tipo de irritabilidad, nos vamos a enfrentar a algún tipo de situaciones fisiológicas en el estómago, en fin. Un montón de síntomas que no tienen que ver con una enfermedad per se, sino por una situación de ansiedad mal manejada. Y todos esos avisos, oye muy bien, tiene que ver con que nuestro organismo nos están avisando que si no hacemos algo, podemos colapsar. Esta ansiedad que experimentamos los seres humanos, es bueno que nos preguntemos
¿Cuál es el plan de Dios respecto a esto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque yo estoy seguro que Dios no quiere que experimentemos este tipo de situaciones. Yo creo que debemos salir al paso porque va a atrasarnos en nuestro desarrollo de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Necesitamos resolver esta situación. Dios nos ha llamado a que nosotros superemos este tipo de situaciones porque de alguna manera nos van a llevar a sentir temor. Y el temor, lamentablemente, nos bloquea y no nos permite ver más allá de donde ese mismo temor nos tiene. Por esa razón, las presiones, las tensiones, en el momento en que se hacen una realidad en nosotros, pueden hacernos perder la perspectiva de vida. ¿Dónde vemos nosotros la mayor carga de tensión en la vida? En los problemas, en lo cotidiano, en los asuntos familiares, en los asuntos de las relaciones, en los problemas financieros, en la crianza de los hijos, en cualquier tipo de relación. Y esta tensión, que aunque no la vemos, comienza a llevarnos y a movernos, a tomar decisiones y actitudes equivocadas. Por eso Dios está interesado en que nosotros aprendamos a manejar este tipo de situación en la vida. Todo aquello que nos causa ansiedad, que nos llega a tensionar, no está dentro del plan de Dios. Aunque son sentimientos humanos, necesitamos aprender a manejarlo. Se dice que 3 palabras definen estas experiencias de tensión, que son prisa, preocupación y entierro. Cuando sentimos que nuestro mundo se está descalabrando, cuando sentimos que estamos cayendo en un caos y que estas presiones nos están acorralando, nosotros necesitamos con urgencia darle un alto en el camino. Quizás una de las cosas que más nos presionan es la inseguridad al futuro, no saber qué va a pasar. En este momento quizás muchos están preocupados por su situación financiera, cómo van a retomar su vida, pero las preocupaciones de ninguna manera nos van a ayudar a resolver los problemas, los van a agrandar. Entonces necesitamos hacer este alto en el camino para que esta situación de ansiedad y depresión no se aumente dentro de nuestra vida, porque en algunos casos puede llevarnos a situaciones de desesperación y algunas situaciones de depresión. Entonces lo que necesitamos es manejar adecuadamente la ansiedad de manera que sea parte incluso del proceso de crecimiento de nosotros como seres humanos, porque inevitablemente mientras estemos en este mundo nos vamos a exponer a este tipo de situaciones difíciles, situaciones de pérdida y situaciones de dolor. Hay un personaje ícono en la Biblia llamado Job que experimentó de todo. Perdió su sistema productivo, perdió su familia, perdió el dinero y lo último que se enfermó con una llaga desde la cabeza hasta los pies. Ahora, ante todo esto, Job tenía tanta claridad en su vida que él pudo decir con confianza y seguridad: yo sé que mi Redentor vive. Esto es lo que queremos. No queremos que tú te conviertas en una persona religiosa, pero sí que puedas desarrollar una relación con Dios de tal manera que esto te produzca la confianza y la certeza de que Dios te acompaña en cada momento crítico de la vida. Una situación que sea correcta ante la vida nos va a llevar a experimentar crecimiento. Fíjate bien, o sea, como una situación difícil nos puede hacer crecer, definitivamente sí. Cuando tenemos una conexión con Dios y cuando tenemos claridad acerca de la vida, aún las situaciones difíciles se convierten en un elemento importante en nuestros procesos de desarrollo y en nuestro proceso de crecimiento. El apóstol Pablo tenía un joven a quien estaba equipando y preparando, y era una persona con muchos problemas emocionales, pero Pablo le habla de una manera directa y clara. Está en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 5, le dice: tú, Timoteo, por el contrario, tienes que ser prudente en cada circunstancia. Otra versión dice: tú sé sobrio en todo. Yo creo que la mejor interpretación sería: tienes que tener autocontrol en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque las tensiones y la ansiedad pueden llegar a convertirse, si la manejamos de la manera correcta, en instrumentos en la escuela de Dios, en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento. Cuando nosotros nos enfrentamos en la vida
y nos encontramos con estas situaciones que ahí están, golpeándonos constantemente. Queremos que todo pase rápido y quizás en esta cultura donde todo pensamos que tiene que ser rápido, queremos que todo ocurra de manera instantánea. Así pensamos con aquellas situaciones de dolor, y es obvio porque nadie quiere estar sufriendo. Sin embargo, en medio de todo eso no vamos a encontrarnos con un montón de personas que nos van a ofertar algún tipo de soluciones mágicas, soluciones rápidas ante todo este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros no podemos escuchar a los que yo llamo los mercaderes del dolor. Debemos cerrar nuestros oídos a este tipo de personas y entender que el crecimiento espiritual y el crecimiento personal no puede producirse de la noche a la mañana, sino a través de procesos. Y esto tiene que ver con intencionalidad, tiene que ver con una actitud volitiva acerca de cómo evalúo las situaciones y cómo evalúo los problemas. Puedo hacerte una pregunta. ¿Sientes que las situaciones te desestabilizan? ¿Piensas tú que los factores de ansiedad aún están gobernando tu vida y no te permiten sentirte a plenitud y sientes que la tensión y la ansiedad están colmando tu vida? Yo creo que una de las maneras de determinar cuánto nosotros hemos crecido, y vale la pena tomarlo como un indicador en el área personal y en el área espiritual, es la manera como respondemos nosotros ante las tensiones, las situaciones de la vida. ¿Qué has pensado tú acerca de tu vida en relación a este tipo de situaciones? Si tú estás asfixiado por la ansiedad y en este momento es posible que puedas estar pasando no simplemente por la situación del coronavirus, cualquier otra situación, una situación de salud, una situación financiera, entonces es necesario que tú puedas hacer una autoevaluación y descubrir dónde se está originando eso en tu vida, porque eso te va a llevar a descubrir las consecuencias de lo que estás pasando. ¿Sabías tú que las tensiones y la ansiedad no solamente te van a afectar desde el punto de vista emocional, sino que también te va a afectar físicamente y te va a afectar espiritualmente? Por eso es imperativo que podamos enfrentar este tipo de situaciones y desarrollar todo un sistema que nos permita actuar de la manera correcta ante estas situaciones de dolor. Algunos de los que están dando opinión acerca de esto del COVID están diciendo que posiblemente esto se va a alargar, se va a extender, y hay personas que no han vivido ese tiempo y ya están tensionados y están llenos de ansiedad. ¿Cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el secreto es aprender a vivir un día a la vez. Y quizás no la panacea, pero sí la fórmula que necesitamos nosotros para enfrentar cada situación es que cada persona debe volverse a Dios. Fíjate que no estoy hablando de volverse religioso, estoy hablando de volverse a Dios. Porque como decía David, Dios nos ampara y nos auxilia en las crisis. Y eso es bien interesante, saber que Dios es más que un concepto que utilizamos en los momentos difíciles a ver si algo ocurre. No, es una experiencia, un Dios que está con cada persona, que le da apertura en su vida, que le da la bienvenida a su corazón. Dios dice, ok, yo quiero acompañarte en tu travesía por la vida. Yo quiero apoyarte, pero en los momentos críticos quiero que sepas que yo soy tu amparo. Yo quiero ser tu fuerza. Yo quiero ser tu ayuda cuando la angustia te visite. ¿No te parece sumamente interesante contar con un Dios de esta manera? Cuando nos sentimos ansiosos, deberíamos alegrarnos porque esta ansiedad nos muestra el grado de lo vulnerable que somos. Y nos ayuda a nosotros para que de esta manera nosotros podamos enfrentar la situación partiendo desde el punto de vista de quién somos nosotros. Cuando uno se siente golpeado por la crisis y cae en la ansiedad, Dios te atiende. Y eso es lo que me encanta. Decía el versículo posterior al que te leí del Salmo 46, dice, por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra, aunque las montañas se hunden, aunque lleguen al fondo del mar. Eso es todo un caos. Y dice que aunque rujan y se escrespen las aguas, y aunque ante su furia retiemblen los montes, allí va a estar Dios con nosotros. Confiar en Dios nos libera del temor. Porque el temor es todo lo contrario. El temor nos embota, cierra la mente, nos paraliza, nos quita la fuerza y debilita en nosotros el poder de decidir de una manera correcta.
Esta es la máxima. Dios quiere y puede estar con nosotros en cada circunstancia difícil de la vida. El versículo 7 de este Salmo 46 dice que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cualquiera diría, ¿qué tiene que ver eso con el Dios de Jacob? Es que esta partícula Jacob es una carga poderosa de una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos está diciendo, mira, yo a Jacob le di una cantidad de promesas y lo cuidé. Y a pesar de que muchas veces hizo lo incorrecto, no me separé de él. Fui, lo levanté, lo cuidé y lo prosperé. Entonces el punto es, debemos sentirnos tranquilos bajo las promesas del Señor de cuidarnos, de apoyarnos en medio de todas estas situaciones de ansiedad. Si desarrollamos una confianza absoluta ante Dios, Él nos va a responder. Nos llama a que guardemos la calma, a que aprendamos a esperar en Él, porque Dios no puede tener el control de todo. Dios tiene el control de todo. Sigue diciendo este Salmo 46, vengan y vean todas las maravillas que hace el Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Él ha puesto fin a las guerras. A todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos y ha destrozado lanzas. Ha rodado los carros de fuego. Y esta palabra me impresiona. Le dice, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios, dice el Señor, y yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Aquí está el secreto. Vamos a quietarnos, vamos a estar tranquilos y reconozcamos el poder ilimitado de Dios. La Biblia nos presenta un montón de recomendaciones y de principios que en la medida que los apliquemos se va a convertir en gran bendición de Dios. Por eso, debemos expresar agradecimiento a Dios en cada situación. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a equiparnos en cada crisis y nos equipa y nos prepara para que enfrentemos cualquier tipo de situación. Pablo nos recuerda a través de este discípulo Timoteo del que te hablé hace un momento, que nosotros podemos sacar de nuestro interior todos los recursos porque Dios nos ha equipado y nos ha preparado para ello. Él escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 1 y versículo 17, le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de autocontrol. Oye bien, hay que buscar dentro de nosotros, porque Dios nos ha preparado y nos ha equipado para enfrentar este tipo de situación. A veces queremos buscar recursos, está bien, vamos a leer libros, vamos a comentar con otras personas, pero Dios dice, ¿sabes algo? Yo te di un espíritu de autocontrol y te di un espíritu de dominio propio. Por eso cuando tú llames a Dios en el momento de la crisis, Él te va a responder. No hay que hacerlo con anticipación, no hay que sacar una cita. Él está dispuesto que en el momento que seas presionado por la situación, Él va a estar allí. Y hay algunos principios bíblicos que lo corrobora incluso la ciencia. La Biblia nos da una cantidad de enseñanzas y recursos que la misma ciencia hoy nos las está presentando como para que tengamos la certeza de que Dios no se equivoca. Lo primero es que la Biblia nos manda a tener calma. Pablo le escribe a una gente que vive en una comunidad llamada Filipo y le dice, ustedes no se inquieten por nada. Fíjense esto, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión y con oración y con ruego, presenten todas sus peticiones a Dios y denle gracias. En otras palabras, tienen que tener calma. Ustedes tienen que tranquilizarse ante cada una de las situaciones. ¿Por qué? Porque Dios va a responder. El Señor nos dice, mira, no se angustien por el mañana, porque cada mañana o cada día o cada futuro va a traer sus propios afanes. Así que esos problemas del mañana no tienen por qué ser el punto de partida para enfrentar la vida hoy. Lo otro es que tienes que desarrollar un plan de prevención.
El futuro puede involucrar tiempos muy difíciles y crudos. Y por esta causa muchas personas están sufriendo de esta carga de ansiedad. Es triste saber cuántas personas tienen que estar tomando medicamentos para esos estados ansiolíticos, antidepresivos, incluso pastillas para dormir. Pero Dios dice, tienes que tener tranquilidad. Tienes que tener tranquilidad a todas estas cosas y tienes que desarrollar un plan de previsión. Ok, llegó esto del coronavirus, nos llegó de pronto, no estábamos preparados, pero ahora hay un punto de partida distinto. La prevención es importante que la manejemos. Así que anímate a tener una mirada distinta y decirle, mira, Señor, ¿sabes algo? Yo no puedo manejar esta situación. Yo necesito que tú me apoyes, que tú me ayudes, que abras mis ojos para ver un poco más allá del dolor, de la pérdida, de la incertidumbre o de cualquier situación que yo pueda estar experimentando. Y quizás la clave más grande, y con esto ya casi termino, es que tienes que desarrollar espiritualidad auténtica. Fíjate que no dije solo espiritualidad, sino espiritualidad auténtica. No estoy hablando de una cultura de ritualismo ni de misticismo. Sí, vamos a mirar al cielo, pero vamos a tener los pies en la tierra. Y yo creo que este es el aspecto más importante de la humanidad porque tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con las cosas imperecederas. Pero quizás este punto es el más ignorado, sobre todo en esta cultura tan materialista, tan narcisista, tan humanista, donde todo está centrado en el ser humano. Pablo le dijo a Timoteo, mira, desecha los mitos religiosos y todos esos cuentos profanos que son de vieja, pero ejercítate de una vida piadosa auténticamente. Fíjate qué increíble. Tienes que vivir una vida espiritual auténtica. Yo creo que eso es lo principal de este tema, que en medio de las crisis, una situación espiritual auténtica tiene que ver con una vida de conexión con Dios. O sea, ¿cómo me conecto y me relaciono con Dios? ¿De qué manera yo conecto mi ansiedad, mis dolores, mis incertidumbres con la persona de Dios? Yo creo que todo va a comenzar en la medida que comencemos a cambiar de hábitos y comenzar a invertir un poco más en lo que es la vida de espiritualidad. Tener una vida relacional con Dios más auténtica y poder visualizar en esta situación todo lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Decía Salomón, uno de los hombres más sabios de su época, que el todo del hombre se resume en dos cosas. Primero, guarda sus mandamientos. En otras palabras, aplica los principios que están en la palabra para tu vida. Allí hay demasiados recursos importantes e interesantes. Y lo segundo dice, teme a Dios. Y este temor no es de que tienes que me enseñaban a mí pequeño, que Dios es un Dios fuerte, que castiga a los malos con el infierno. No ese Dios terrorífico que está esperando que te equivoques para darte un hastazo. Sino ese temor tiene que ver con respeto, con consideración. Considera a Dios en tu vida, en tus asuntos, aún en los pequeños detalles de la vida. Involúcralo, háblale. ¿Sabes algo? Dios hasta el día de hoy responde. Y Dios quiere hacerlo para brindarte paz, tranquilidad, sosiego en tu vida. Dios tiene los recursos más importantes que cualquier mortal puede necesitar. Esto es mejor que pagar el mejor de los cursos. Ese acercamiento a Dios no solamente se va a proyectar en tu vida, sino que se va a proyectar hacia tu familia, hacia tu entorno, y tú te vas a convertir en un elemento de bendición en la vida de otras personas. ¿Qué difícil? Sí. Qué difícil. Hay situaciones difíciles. Hay algunas incluso que nunca vas a poder manejar. Pero necesitamos desarrollar todo un sistema espiritual y emocional basado en los principios de Dios para que podamos enfrentarnos a lo más cotidiano, porque la tierra, digo yo, no es el cielo y nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Jesús lo dijo, en el mundo experimentarán aflicciones. Y es verdad, Jesús no ofreció el Edén aquí en la tierra, pero sí nos dijo, cuente conmigo porque yo he vencido al mundo. Te repito, no importa cuáles son tus rollos, cuáles son tus problemas, cuáles son tus crisis. Dios quiere que te acerques a Él.
Dios quiere que les des un espacio. Si tienes que llorar, llora, pero abre tu corazón y dile, Dios, de verdad que te necesito. No sé manejar esta situación. Y en la medida que tú te acerques a Dios y le digas a Dios que te sientes presionado, Dios te lo va a decir, suéltame esa carga. Y cuando tú colocas tus cargas en las manos de Dios, quiero decirte que todo lo que llega a la mano de Dios se convierte en un milagro. De nada nos vale que tengamos expresiones emocionales cuando hablamos de Dios, que lloremos, que brinquemos, que saltemos, si no tenemos una experiencia diaria de conexión con Dios. Porque cuando llegan estas situaciones, nos paralizamos y no sabemos qué hacer. ¿Qué difícil? Sí. Bajo el ojo humano es difícil. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Para el que cree, todo le es posible. Tiene que ver con la fe. Fe es la convicción de que tú creas que Dios existe, que está contigo y que está dispuesto a acompañarte en toda la travesía de tu vida. Y sé que cuando tú confías en el Señor, Él dispensa su paz sobre tu corazón, sobre tu mente y te lleva a nuevos niveles de experiencia. No que vas a dejar de sentir y vas a dejar de sufrir, no. Todo lo contrario, pero el sufrimiento se va a convertir en una herramienta poderosa de crecimiento para tu vida y de apoyo hacia la vida de otras personas. Así que muchas gracias por permitir que yo te haya compartido esta palabra, pero con urgencia. Acércate a Dios, suéltale a todo a Dios, que Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en este servicio y esperamos que el próximo domingo podamos tener una palabra de bendición para tu vida. Recuerda, somos los pastores de la comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Estamos allí en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Dios te bendiga.